Hola amigos, bienvenidos a Arte Pregonero. Hoy hablamos de la obra de Federico García Lorca. Como si se tratara de una ventana a la vida, a la muerte, al pasado, al futuro, a la desgracia y a la poesía, el destino quiso que Federico García Lorca naciera cerca del Mediterráneo. Un mar que sirve de puerta acogedora para los señalados y de espantoso obstáculo para los no deseados. Por esa puerta entran a España lo bueno y lo malo, y allí, cerca de Granada, en Fuentevaqueros, fue donde nació el genio del poeta en 1898, años finales del último siglo en donde el hombre miraría al cielo para dar las gracias. De ahí en adelante, nuestra mirada ha ido bajando hasta el presente descenso. Allí, el pequeño Federico se crió en medio de los fantasmas que traía el silencio, el viento tibio de un mar agitado, los lamentos lejanos de los que deseaban entrar al país, el bramido del ganado, el baile de los cultivos, la dureza del trabajo agrario y la ternura de las artes que fueron sus amigas cercanas desde niño. La influencia de su padre, su rudeza, su lógica, su fuerza y su templanza, y de su mamá, profesora ella, pedagoga, exigente, devota y tan luchadora como todas, aparece en cada una de sus obras, desde sus versos primitivos hasta esas obras casi escandalosas en tiempos escandalosos. A los 16 años, Federico ingresa a la Universidad de Granada para estudiar Derecho y aunque no se siente cómodo del todo, sí logra culminar su carrera, sobre todo para quedar bien con su padre, a quien le debía respeto, sacrificio y compromiso, ejemplo que tuvo hasta el último momento de su vida. Ahora vamos a ver 10 de sus mejores obras ordenadas cronológicamente para entender mejor sus tiempos, su talento y su talante. Número 10. Poema del Cante Jondo. Como era de suponerse, el inquieto Federico quedó maravillado en la universidad con el descubrimiento de un mundo ajeno a lo rural y con las inmensas posibilidades de un nuevo despertar. Su primer libro, Impresiones y Paisajes, de 1918, es la recopilación de un nuevo mundo que apareció frente a los ojos del curioso. Eso lo llevó a presionar a su familia para que lo ayudaran a entrar a la residencia universitaria de Madrid. Tal vez el lugar de mayor efervescencia en ese momento de toda España. Filósofos, científicos, escritores, artistas y futuras leyendas se encontraban allí para hablar sobre la vida, sobre una nueva vida que ofrecía posibilidades únicas. Allí entablaría grandes amistades, porque era un gran amigo de todos, entre ellas dos de las más grandes, Buñuel y Salvador Dalí. Ya con el mundo mismo desnudándose ante sus ojos, Federico hizo amistad con el compositor Manuel de Falla. Viajaron a Granada y allí desarrollaron la idea de un concurso con el ánimo de celebrar y atesorar para siempre la cultura del canto jondo, aquel llamado flamenco, un juglar soberbio lleno de furia artística, del zapateo que le gustaba al maravillado poeta. Con la influencia del compositor, García Lorca decide él mismo probar suerte poniendo su talento poético en la composición de versos flamencos. El resultado es este poemario cargado de andaluz, de vestidos floridos y de verdades ocultas en medio de danzas y melodías. El río Guadalquivir como protagonista de una obra fantástica, llena de lirismo, de descripciones, de anónimas alegorías y también de políticas imprudencias. Número 9. Mariana Pineda. A los 26 años, Mariana Pineda es acusada de traición y condenada a muerte. Es llevada al cadalso, expuesta ante la sociedad y tratada como una paria por haber querido un mundo más justo, menos opresor y en donde la mujer fuera valorada al igual que el hombre. A los 26 años también, Federico García Lorca estaba en plena rebelión consigo mismo. Escribía y borraba el manuscrito de su primera obra de teatro, esta Mariana Pineda, mientras en su corazón todo era desazón. Sus grandes amigos se iban en busca de sus propias aventuras y se distanciaban de la nobleza primitiva de los ignorantes,
Ahora ya recorridos, el costumbrismo de Lorca le sabía a poco. Los críticos tildaban a Federico de gitano, lo humillaban señalándolo de inculto, folclórico y pasajero. Su vida también cambiaba, y mientras veía a sus pares correr tras faldas y chicas espabiladas, él comenzaba a darse cuenta de su amor por los de su especie. Incluso estuvo enamorado de Salvador Dalí, pero este al darse cuenta comenzó a alejarse del poeta para no ser comidilla de chismes y rumores. Su relación con Emilio Ladrén iba y venía, y no parecía tan clara como el amor del poeta. Tal vez fue ese acoso, esa desesperación y ese señalamiento el que hizo que García Lorca se identificara con la figura de la mártir granadina. Ambos jóvenes querían cambiar sus rumbos, ambos rebeldes sin armas, ambos víctimas de un tiempo que no estaba dispuestos a soportarlos. Mariana Pineda sufría y Federico la acompañaba con sus versos. Cuando terminó la obra, se la presentó a Juan Ramón Jiménez, que le dijo: es maravillosa, ojalá nunca llegue a estrenarse. Número 8. Romancero gitano. El gran poemario de Federico García Lorca aparece terminado y publicado en 1928, aunque es una recopilación de poemas que ya venía presentando desde hacía varios años. El gitano en aquella época era aquel ser que no poseía nada, que vagaba de aquí para allá y que solo era dueño de las estrellas y del viento que lo acompañaba. Así se sentía García Lorca, vagando de aquí para allá, hospedándose en casas ajenas con la alegría de los buenos amigos con los que compartía, pero con la certeza de no estar en su lugar, en el sitio en el que debía estar. Por fortuna para todos, el mejor lugar en donde Federico se sentía bien era en sus propias páginas, en sus letras y en sus versos. Por desgracia para todos, el testimonio directo de una lucha inevitable comenzaba a doblegar el espíritu de este hombre inocente. En este romancero poco hay de romance. Ya aparece la Guardia Civil apuntando con sus armas y ya aparecen las manchas carmesís decorando los sembrados. El ambiente enrarecido, violento y sufragario comienza a adueñarse de todo lo que lo rodea. Sus amigos más sensatos se marchan y los otros comienzan a ver en el exilio el futuro más próximo. Y él mismo comienza a debatirse entre correr y quedarse. Como un gitano, no saben dónde permanecer. Las miradas inquisidoras de un gobierno que quiere silenciarlo también comienzan a mirarlo de reojo. Y era clara la alegoría, porque en medio de tanta poesía sale un compadre que más quisiera poder yo ayudarlo. Pero yo ya no soy yo, ni mi casa es ya mi casa. De repente, el oficio del artista y su mirada encantadora comenzaba a nublarse con los vapores de la muerte que se acercaba. Número 7. Poeta en Nueva York. Herido casi de muerte por sus dos amigos, Salvador Dalí y Luis Buñuel, cuando realizaron El perro andaluz y el único andaluz era Federico, salió de España con dirección a ninguna parte en especial. El destino quiso que se le dieran una serie de conferencias en Nueva York y allá apuntó la brújula. Pasó casi 2 años junto a su amigo Fernando de los Ríos, diplomático y político español, analizando otro mundo. Un mundo que le sorprendió, que lo despertó y que lo conmovió. Lo conmovió la capacidad del hombre para destruir su inocencia, la capacidad del hombre para ponerle precio a todo, para convertirse en máquina, para reemplazar el árbol por el concreto y el aire por las ventanas. Lo conmovió la capacidad del ser humano para señalar, para arrinconar, para explotar y para esclavizar. Llegó con la idea de encontrar un camino y encontró un laberinto. Despreció la cultura de la incultura y de la posesión a toda costa. Su viaje a Cuba, aunque no tan traumático, también le resultó extravagante. Tal vez era demasiado para alguien acostumbrado al baile tibio del Mediterráneo y a los olivos que alargaban su sombra. Poeta en Nueva York es uno de los poemarios mejor reconocidos de toda la historia. Tanto su lírica como su verdad se han convertido en trascendentales,
y fueron de las primeras obras del poeta en ser consideradas universales. Es una de esas obras que al leerlas lo llenan a uno de nostalgia, de calles atestadas y vacías al mismo tiempo y de respuestas que ahora necesitamos tanto. Número 6. La zapatera prodigiosa. De sus ya múltiples viajes, uno en especial es muy fructífero, y es que ya gozando de mucho prestigio y cierta fama, viaja al sur de América, en especial a Uruguay, Chile y Argentina. Y es en Buenos Aires en donde encuentra la admiración, el respeto y el respaldo para estrenar una nueva obra de teatro, La Zapatera Prodigiosa en 1930. Un éxito casi inmediato en tierras lejanas, pero un poco controvertido en la propia España. La denuncia en tono de comedia de la desigualdad, del poderío de las instituciones, sobre todo la representación de una inconformidad sentida en todas partes, le trajo nuevas y grandes preocupaciones, como la zapatera que es abandonada por su marido y el zapatero que no está seguro de la sinceridad de su esposa. Lorca no está seguro de su papel en esta farsa. Las letras, y en especial el teatro, logran acaparar su tiempo, su esfuerzo y su dedicación. En estos años, más en concreto, en 1931, el gobierno de la Segunda República le encarga a García Lorca la dirección de un teatro universitario llamado La Barraca, que serviría en especial para llevar obras clásicas del siglo de oro a lugares en donde tanto la cultura como el nuevo gobierno jamás habían hecho presencia. García Lorca se convierte en conquistador de tierras bajo el estandarte del teatro español del siglo de oro como producto evangelizador. Curiosamente, el genio no usa la compañía con propósitos personales. La Barraca no representa ninguna de sus obras y se mantiene imparcial frente al contenido. García Lorca solo interviene para modernizar los datos y hacer que las obras sean más comprensibles para el público en general. Número 5. Bodas de sangre. Los primeros años de la década de los 30 no le dio tiempo al poeta más que para convertirse en celebridad y lograr por fin poder vivir de su talento. Por desgracia, su poesía no tuvo la atención suficiente y durante más de 5 años no publicó ningún verso nuevo. Por fortuna, su obra teatral se hizo madura y llegó a la cúspide del teatro en Hispanoamérica. Fue en Buenos Aires en donde se representó por primera vez Bodas de Sangre, una de sus obras cumbres, un drama amoroso cargado de desgracias, de políticas persecutoras y de un aire de melancolía, no por lo ocurrido, sino por lo que estaba a punto de ocurrir. De nuevo el folclor, el viento, el olor de los olivos son factores importantes en esta obra. No hay fusiles, granadas o aviones. Hay puñales, pañolones y versos que lastiman al tiempo que sufren con los protagonistas. Una de las obras de teatro en español más destacadas de toda la historia, basada en un hecho real ocurrido en Almería, en la que el honor de dos hombres se cruzan por el respeto de una doncella, fue el escenario y la tragedia descrita por el gran poeta español. Un triángulo en el que se podía evidenciar la lucha de dos corrientes políticas, la republicana y las fuerzas militares, mientras el pueblo, como la novia, ven cómo estos dos soberbios se baten en duelo mientras solo esparcen sufrimiento, tristezas y desolaciones. Una premonición de lo que pasaría solo unos años después y que terminaría con la vida de nuestro ídolo. Número 4. Yerma. La segunda de la mundialmente trilogía lorquiana se estrenó el 29 de diciembre de 1934. Yerma es esa mujer criada para ser como todas, mujer, esposa, madre, pero las circunstancias no se logran, la felicidad no es completa, no puede tener hijos, no se siente ella, no se siente mujer, se siente la inútil que señalarán todos si no cumple con los requisitos sociales. De nuevo Lorca convoca a ese espíritu rural tan apreciado como brusco y honesto. El campesino, el gitano, el extranjero, esa mezcla de realidad y magia misteriosa y lúgubre. No hay balas,
nunca las habrá, pero si hay guerra, de frente, sin contemplaciones. Llegado el 35, las cosas se ponían feas. Cada vez más el Frente Republicano perdía fuerza y más voces se sumaban a un cambio. El radicalismo de ultraderecha estaba causando un fuego que no se podía extinguir jamás. El papel de la mujer sería esencial en su obra final. Su sensibilidad la pondría al servicio de unos personajes que, aunque fuertes y resistentes como esta yerma, también son frágiles y nostálgicos. Es increíble que Federico García Lorca fuera uno de los primeros a la hora de empoderar a la mujer como protagonista de las obras. Los hombres eran secundarios, utilitarios, de traer y llevar razones, pero las mujeres eran el drama, los rumores, los motivos y las consecuencias. Así lo veía en las calles, en donde los atropellos ya se contaban por miles, hombres arrestados y condenados, y mujeres que, de repente, tenían que tomar la cabeza de una sociedad cada vez más huérfana. Un hombre cautivador, tanto con su obra como con su persona misma. Sin duda es uno de los artistas más grandes que ha dado la historia de la humanidad. Un hombre tan único y tan valiente que prefirió morir antes de darle la espalda a los suyos y a su propia fe. Ahora vamos con la maravillosa y también muy triste última parte de este listado dedicado a su vida. Número 3. Doña Rosita la soltera. Y mientras las cosas crecen y crecen y la vida pasa, doña Rosita sigue esperando a su prometido, así como el poeta sigue esperando que la inspiración llegue y que todo el odio a su alrededor pase de largo. El año 35 fue duro para García Lorca. Se le señalaba de colaborador de los republicanos, en parte por su amistad con Fernando de los Ríos. Además, sus obras y sus acciones no ayudaban mucho a su reputación. Cada vez más fuertes, cada vez más osadas y directas, cada vez más peligrosas. Incluso el hecho de ser homosexual lo perseguía y lo acorralaba. De la misma forma en como el tiempo y las ilusiones acorralaban a Rosita, que espera que el sueño propio y el de los demás se cumpla viéndose casada y plena. Pero las cosas no son tan fáciles y la realidad golpea más fuerte que los anhelos. Se dice que García Lorca se basó en su prima Clotilde para escribir esta obra, y es que ella estuvo comprometida como Rosita con un hombre que viajó a Argentina y jamás volvió, pero que cruelmente le escribía y le repetía diciéndole que ya pronto llegaría la dicha. Así pasaron 25 años esperando una carta que jamás llegó. Una obra que comienza como una comedia, pero al igual que la vida en esa época, se va transformando en la tragedia más macabra que un ser puede soportar. Una obra que termina siendo oscura y pesarosa, tal vez influenciada por todo el terror que se sembraba a su alrededor y que parecía cada vez más venenoso. Número 2. Llanto por Ignacio Sánchez Mejías. Eran las 5 de la tarde en todos los relojes. A esa hora, el gran torero español Ignacio Sánchez Mejías recibía una embestida por parte de Granadino, herida que se convertiría en mortal con las horas y fallecería 2 días después, el 13 de agosto de 1934. La leyenda dice que el matador decidió acabar con su vida y por esa razón dejó que el toro lo embistiera en una maniobra que parecía de rutina, y que por esta misma razón no permitió que se le atendiera en la enfermería de la plaza, complicando voluntariamente su intervención y su posible recuperación. Ignacio Sánchez Mejías no fue solo un torero, fue un hombre sencillo que tuvo la voluntad de ayudar a los poetas. Gran amante de la literatura, se propuso terminar sus estudios básicos para lograr entender a fondo lo que leía. Estando en su noble tarea, conoció a varios escritores, artistas y poetas, entre los que se encontraba Federico García Lorca y Rafael Alberti. Su apoyo fue fundamental para el desarrollo del grupo denominado la Generación del 27, del que además hacían parte Emilio Prados, Vicente Alexandré, Dámaso Alonso, el propio Rafael Alberti y Jorge Guillén, entre otros.
Lorca dividió su homenaje y su llanto sentido en 4 partes: la acogida y la muerte, la sangre derramada, cuerpo presente y alma ausente, reflejando no solo la muerte exacta del matador, sino también la muerte y el vacío de las miles de víctimas que ya dejaba el conflicto. Un hondo lamento sobre el heroísmo, la amistad, la vida y la derrota fatídica. Un momento difícil en la vida del poeta, que solo veía cómo el buen mundo que lo rodeaba se iba desvaneciendo y cayendo por pedazos. Número 1. La casa de Bernarda Alba. Silencio, silencio. Se dice que para ser artista también se debe ser profeta, y es curioso que el último renglón terminado en su obra fuera el fatídico silencio que estaba cerca de su pellejo. Ya presentía los problemas que se venían y escribió esta obra tan dura como el sistema que lo rodeaba. En la casa de Bernarda Alba se prohíben las lágrimas, los gritos, la algarabía, la indiscreción, los sentimientos y las opiniones. Solo manda Bernarda, tan fría como rencorosa y tan estricta como vulnerable. Su rabia solo se compara con su vergüenza de ver a sus hijas descarriadas. Afuera, el nuevo gobierno manda, la dictadura calla, silencia y se atreve a promulgar el bienestar en medio de los crímenes y los pecados. Federico García Lorca no alcanzó a estrenar esta obra maestra. El régimen militar lo arrestó el 16 de agosto de 1936 y estuvo allí hasta el 18 de agosto a las 4:40 de la mañana. Su obra, un legado de pasión, de sencillez, de ternura y de valentía, se resume en esta obra en donde cada una de las hijas de Bernarda representa una etapa de su vida, desde la pequeña inocente e imprudente hasta la propia Poncia con su sabiduría curtida por una vida de esperanza sin cumplir. Bernarda traza los hilos de una casa que se cae a pedazos, de un orgullo que destruye las ilusiones y de una libertad centrada en no moverse para poder sobrevivir. Bernarda Alba dice silencio, mientras afuera Federico sentía ese silencio al clavarse en su cuerpo, aunque en realidad ni la más dura de las ráfagas pudo silenciar a un poeta y a un artista que se convirtió en eterno. Algunos de sus amigos decían que cuando se compartía el tiempo con Federico no hacía invierno ni hacía verano, hacía Federico. Jamás se hallaron ni sus restos ni su cuerpo, pero su espíritu fue lo suficientemente grande para dejar una huella tan profunda que sirvió de tumba a todos sus verdugos. De ellos nadie se acuerda, pero del poeta nadie se olvidará jamás. Gracias por ver el video, por darle me gusta, por suscribirse, por comentar, y nos vemos en el próximo video. Comente, comparta y suscríbase.